Has escuchado las historias de profetas antiguos toda la vida y crees que las conoces de memoria, pero hay capas bajo la superficie que muy pocas personas han explorado. Este relato no es un sermón ni una lección de catecismo, es una invitación a mirar de nuevo. Y si las narraciones sobre Eliseo no son solo eventos espirituales, sino registros velados de encuentros con inteligencias de otro mundo, imagina que el profeta no solo conversaba con ángeles, sino con seres que venían de las estrellas. Esta revelación desafía las explicaciones tradicionales y te hará repensar cada milagro y cada visión. Antes de seguir, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a The Secret Bible y hipia este contenido para que más personas descubran los secretos escondidos en los textos sagrados. Juntos vamos a desentrañar misterios que han permanecido ocultos durante siglos y a compartir reflexiones que cambiarán nuestra comprensión del mundo y de la fe. Capítulo 1. Abriendo el velo. Durante generaciones se nos ha enseñado a leer los textos antiguos de una manera rígida. Se nos dice qué significan y se nos advierte que no salgamos de la interpretación oficial. Pero ¿por qué deberíamos conformarnos con una sola lectura? La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué pasamos por alto conexiones profundas entre la Biblia y otros relatos universales? El velo que cubre estos pasajes no es solo literario, sino mental. Desde jóvenes se nos forma para ver los milagros como eventos sobrenaturales, sin preguntarnos si podrían tener otra naturaleza. En este capítulo conoceremos a Eliseo, el discípulo de Elías, como algo más que un hacedor de milagros. Su figura es la de un aprendiz que heredó un saber misterioso y que vivió experiencias que desafían la comprensión. Los textos hablan de un hombre que vio carros de fuego y ejércitos invisibles, que multiplicó comida y que hizo flotar un objeto de hierro en un río. Para muchos, estas acciones son evidencia de su conexión con lo divino. Para otros, son señales de que él fue un portal a lo desconocido. La pregunta central es esta: ¿y si las experiencias de Eliseo no fueron solo divinas, sino también encuentros con inteligencias avanzadas? Capítulo 2. Los carros de fuego, encuentros celestes. El relato de la ascensión de Elías es uno de los episodios más dramáticos de las Escrituras. Elías y Eliseo caminaban juntos cuando, de repente, aparecieron carros de fuego y caballos de fuego que los separaron, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Para la mayoría, esta escena simboliza un viaje al reino de Dios. Pero si la miramos desde otra perspectiva, parece describir un objeto brillante en el cielo, acompañado de energía y movimiento, que transporta a un ser humano. Podría ser que los carros no fueran metáforas, sino descripciones de naves avanzadas. Los profetas no tenían un lenguaje tecnológico moderno, por lo que usaron lo que conocían para describir lo que veían. Eliseo presencia todo esto y exclama: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Sus palabras parecen de asombro, como si estuviera viendo algo extraordinario y único. Después, recoge el manto de Elías, un acto que simboliza la transmisión de poder y conocimiento. Para algunos, este momento representa la entrega de autoridad espiritual. Para otros, podría ser la transferencia de una tecnología o una conexión directa con esas fuerzas celestes. Incluso el grupo de profetas que lo seguía observó el fenómeno y se negó a creer que Elías se hubiera ido para siempre. Eran testigos de un fenómeno físico que rompía con todas las leyes conocidas. El capítulo explora en detalle la escena, describe el torbellino y los resplandores, y plantea la posibilidad de que los carros de fuego fueran vehículos capaces de romper la atmósfera y viajar entre dimensiones. Se comparan estos relatos con historias de otras culturas en las que seres luminosos descienden del cielo en discos o nubes resplandecientes. Se invita al lector a imaginar cómo habrían contado estos mismos sucesos si hubieran tenido nuestra comprensión de la tecnología. Tal vez hubieran hablado de motores, turbinas y energía. Sin ese lenguaje, se apoyaron en la imagen del fuego, símbolo de poder y movimiento. Capítulo 3. El ejército etéreo, intervenciones invisibles. Otra escena enigmática ocurre en la ciudad de Dotán. El rey enemigo rodea la ciudad con un ejército, y el siervo de Eliseo entra en pánico. Ve un ejército real, armado, listo para arrasar el lugar. Eliseo, sin embargo, está tranquilo. Pide a Dios que abra los ojos de su siervo. De repente, el joven ve montes llenos de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este episodio siempre se enseña como un ejemplo de fe y confianza en la protección divina. ¿Pero qué vio realmente Eliseo y su ayudante? ¿Se trata de seres espirituales o de fuerzas tecnológicas que permanecen invisibles a simple vista? Al analizar este pasaje, se profundiza en el significado de abrir los ojos. No se trata solo de ver ángeles. Puede significar percibir una capa de realidad que normalmente permanece oculta. En tiempos modernos,
Hay testimonios de personas que creen haber visto objetos en el cielo que la mayoría no percibe. Algunos informes de avistamientos de ovnis hablan de aparatos que se camuflan o que solo se hacen visibles a ciertas frecuencias de luz. ¿Y si la visión de Dotan fuera similar? El ejército etéreo podría ser una fuerza protectora proveniente de otro plano que actúa en momentos de crisis. El capítulo invita a reflexionar sobre la naturaleza de estas manifestaciones. Se explora la idea de que los ángeles pueden ser interpretados como seres interdimensionales o viajeros cósmicos que intervienen en momentos críticos. También se analizan paralelos con relatos de apariciones en diferentes épocas y culturas en las que la gente ve luces, carros voladores o figuras resplandecientes que se presentan como guardianes. La narrativa se enriquece con preguntas sobre si existe una forma de entrenamiento espiritual que permita percibir estas realidades, o si algunas personas tienen una sensibilidad mayor para verlas. Capítulo 4. Portales proféticos. Tecnología de otro mundo. Uno de los episodios más curiosos de la vida de Eliseo es cuando pide una doble porción del espíritu que animaba a su maestro. Elías le responde que lo conseguirá si presencia su partida. Después de ver al maestro desaparecer en el torbellino, Eliseo toma su manto y golpea el río Jordán. El agua se separa y él cruza. A partir de ese momento, realiza una serie de prodigios que van más allá de la comprensión. Multiplica aceite para ayudar a una viuda endeudada. Resucita al hijo de una mujer sunamita. Purifica una olla venenosa y alimenta a una multitud con pocos panes. Uno de sus actos más enigmáticos ocurre cuando unos obreros están talando árboles. A uno de ellos se le cae al río la cabeza de un hacha, un objeto de hierro valioso en esa época. El hombre se lamenta porque el instrumento era prestado. Eliseo corta un palo y lo arroja en el lugar donde cayó el hierro. La cabeza de hierro flota y el obrero la recupera. Este hecho se suele explicar como la manifestación del poder divino sobre la materia. Pero si lo pensamos como un uso de tecnología avanzada, podría entenderse como la manipulación de campos magnéticos o la alteración de la densidad del agua. Quien poseyera este conocimiento podría, por ejemplo, neutralizar la gravedad de un objeto, algo que hoy solo podemos imaginar en laboratorios. Además de este prodigio, Eliseo alimenta a 100 hombres con 20 panes y un poco de grano, y sobran porciones. El control de la materia y la energía que esto implica sugiere un dominio de las leyes físicas que supera la habilidad humana de su tiempo. Algunos estudiosos de teorías alternativas proponen que estos milagros son evidencias de que Eliseo tenía acceso a herramientas que no eran de su mundo. La idea no es restar mérito a la fe, sino ampliar la posibilidad de que fuerzas externas hayan colaborado en momentos decisivos de la historia. En este capítulo se vinculan estos prodigios con historias de otras culturas donde los sabios poseían objetos que podían levitar, multiplicar alimentos o sanar instantáneamente. Se mencionan tradiciones del Oriente Antiguo en las que los dioses traen piedras voladoras y cubren ciudades con mantos de luz. Esta comparación amplia la perspectiva sobre lo que podría haber sido esa doble porción en no solo un espíritu, sino un acceso a una ciencia ancestral que se ha perdido. Capítulo 5. Más allá del rollo legado de Eliseo, en una nueva era. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la exploración espacial y las teorías de vida extraterrestre dejan de ser ciencia ficción, historias como la de Eliseo adquieren un nuevo significado. El debate sobre si estos relatos son puramente espirituales o un registro de contactos interdimensionales está más vivo que nunca. Algunos argumentan que ver ovnis en textos sagrados es forzar las lecturas. Otros sostienen que es una posibilidad legítima que debería investigarse sin prejuicios. Lo cierto es que reexaminar estas narraciones nos lleva a descubrir detalles que podrían relacionarse con fenómenos modernos. La historia de Eliseo resuena hoy porque combina fe, ciencia y misterio. Nos obliga a enfrentar preguntas sobre el origen de la sabiduría humana. ¿Recibieron los profetas información de seres más avanzados para guiar a su pueblo? ¿Y si nuestras tradiciones son parte de un programa de enseñanza de civilizaciones más antiguas que la nuestra? Tal hipótesis puede parecer audaz, pero abre la puerta a un diálogo entre la espiritualidad y la ciencia que rara vez ocurre en la vida cotidiana. Este capítulo invita a la audiencia a reconsiderar su postura sobre los milagros. Si aceptamos que la naturaleza es más profunda de lo que podemos medir, entonces el espectro de posibilidades se expande. No se trata de negar la intervención divina, sino de reconocer que el universo podría funcionar de maneras que aún no comprendemos. Así como antes ignorábamos la electricidad y las ondas de radio, podríamos estar al borde de descubrir fuerzas y entidades que transformarán nuestra percepción. Capítulo 6. Profetas olvidados. Conexiones globales.
Eliseo no es el único profeta cuyas experiencias pueden interpretarse bajo esta luz. Otros relatos bíblicos muestran visiones de ruedas, llenas de ojos, que se elevan por el cielo, de ciudades flotantes, y de voces que descienden envueltas en nubes luminosas. En el libro de Ezequiel se describe un carro de fuego con ruedas entrelazadas. Algunos lo identifican con un objeto volador no identificado. A lo largo de las escrituras se repiten imágenes de luces y nubes que descienden y suben, de mensajeros que no se comportan como seres humanos. Cuando comparamos estas narraciones con relatos de otras culturas, las semejanzas son asombrosas. En Mesopotamia se cuentan historias de dioses que descienden en carros de fuego y entregan conocimientos de agricultura y astrología. En la India se habla de vimanas, palacios voladores que cruzan el cielo y pueden desaparecer a voluntad. En las tradiciones indígenas de las Américas, hay mitos de serpientes celestiales que llevan a los héroes a otros mundos. Estos patrones narrativos sugieren que la humanidad entera ha atestiguado fenómenos similares y los ha interpretado según su contexto cultural. Eliseo, en este sentido, formaría parte de un linaje de visionarios globales que sirvieron de puente entre lo terrestre y lo cósmico. Esta sección amplía la búsqueda de conexiones, mostrando que las experiencias de Eliseo no son un caso aislado. Se comparan los milagros con historias de chamanes que viajan al cielo en estado de trance, de monjes que levitan y de maestros que materializan objetos de la nada. La similitud de las descripciones, aunque separadas por miles de kilómetros y años, apunta a un origen común o a una experiencia universal que se manifiesta de maneras diversas. Esto nos lleva a replantear el origen de la sabiduría y a aceptar que las fronteras culturales son más porosas de lo que creemos. Capítulo 7. Las implicaciones psicológicas y espirituales. Analizar las historias de Eliseo desde esta perspectiva no solo abre puertas intelectuales, también plantea preguntas sobre la naturaleza de la mente humana. ¿Por qué ciertos individuos pueden percibir realidades que otros no ven? ¿Es posible que todos tengamos la capacidad de abrir los ojos como el siervo de Dotán, pero que necesitemos un entrenamiento específico para ello? La neurociencia moderna explora la posibilidad de que ciertas experiencias místicas correspondan a estados alterados de conciencia en los que el cerebro capta información de maneras inusuales. Desde la psicología, estas visiones pueden interpretarse como arquetipos del inconsciente colectivo. El profeta que viaja con carros de fuego es un símbolo que representa la conexión con lo luminoso. La cuestión aquí no es negar la existencia de fenómenos objetivos, sino reconocer que el ser humano posee una estructura mental que produce imágenes similares en contextos distintos. Las visiones de Eliseo pueden reflejar tanto una realidad externa como una proyección interna. Esta dualidad enriquece el debate. ¿Hasta qué punto lo que vemos afuera coincide con lo que ocurre en nuestro interior? En la esfera espiritual, estas reflexiones animan a cultivar la percepción y la intuición. Cada milagro de Eliseo puede servir de metáfora para la transformación personal. Hacer flotar el hierro podría simbolizar la capacidad de elevar lo pesado de nuestra existencia. Multiplicar el aceite es la habilidad de expandir nuestros recursos internos cuando parecen agotados. Ver ejércitos invisibles alrededor es una invitación a confiar en que existe ayuda más allá de lo que percibimos. Así, los milagros no solo narran hechos extraordinarios, sino que inspiran prácticas de contemplación, meditación y apertura mental. Capítulo 8. La ciencia y el misterio. Nuevas lecturas en los últimos años. Científicos y filósofos han mostrado un interés renovado en antiguos relatos que podrían contener indicios de conocimientos avanzados. No se trata de afirmar que los profetas pilotaban naves, sino de reconocer que la humanidad pudo estar en contacto con seres o realidades más complejas que las nuestras. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada en el siglo XX, propone que entidades extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad y fueron interpretadas como dioses. Esta idea sigue siendo polémica, pero ha llevado a examinar textos y monumentos bajo una luz diferente. Algunos ingenieros se sorprenden al leer descripciones de carros de fuego, que se elevan con un ruido ensordecedor. Físicos especulan sobre la posibilidad de manipular el espacio y el tiempo, de manera que un torbellino pueda levantar a un ser humano sin dañarlo. Teóricos de la ingeniería inversa se preguntan si algunos objetos descritos en textos antiguos, como el Arca de la Alianza o los candelabros de oro, podían ser dispositivos energéticos. Aunque muchas de estas especulaciones carecen de pruebas concluyentes, sirven para ampliar la imaginación y recordarnos que la ciencia a menudo avanza explorando hipótesis audaces. Este capítulo examina también cómo las comunidades religiosas responden a estas teorías. Algunas personas se sienten incómodas al pensar que seres no humanos
podrían haber influido en la historia sagrada. Otras encuentran que esta perspectiva engrandece su fe al mostrar que el universo es más complejo de lo que pensaban. Hay quienes temen que mezclar ciencia y religión diluya la espiritualidad. Sin embargo, la historia de la ciencia nos muestra que el diálogo entre mundos aparentemente opuestos puede producir avances significativos en la comprensión. Capítulo 9. La dimensión simbólica, mensajes ocultos, más allá de la interpretación literal o tecnológica. Hay una dimensión en la que los relatos de Eliseo actúan como mensajes cifrados. En las tradiciones esotéricas, los profetas son vistos como portadores de enseñanzas secretas, códigos que solo pueden ser comprendidos por aquellos iniciados en el lenguaje simbólico. El carro de fuego puede ser una imagen del cuerpo de luz, una estructura energética que permite al alma viajar entre planos. El torbellino podría representar el proceso de ascensión espiritual en el que se abandona la densidad y se ingresa a un nivel más sutil de existencia. Desde esta perspectiva, la petición de una doble porción de espíritu es una alegoría del deseo de Mayo conciencia. Eliseo no solo quería el poder de su maestro, sino alcanzar un estado más alto de unión con lo divino. La multiplicación del aceite podría simbolizar el derramamiento incesante de la sabiduría. La flotación del hierro podría representar la transformación de lo denso en lo ligero a través de la alquimia interior. Estas lecturas no excluyen la posibilidad de fenómenos físicos, sino que los complementan al sugerir que cada milagro tiene un doble significado. Explorar esta dimensión simbólica invita a practicar una lectura más profunda de los textos. La exégesis espiritual examina las capas escondidas y revela que las historias antiguas son mapas de la conciencia. Al reconocer estos códigos, el lector puede aplicar los mismos principios a su vida y encontrar claves para su propio desarrollo. Estas interpretaciones muestran que la Biblia no es solo un registro histórico, sino una obra que contiene enseñanzas veladas para diferentes niveles de entendimiento. Capítulo 10. El silencio y el olvido. La marginación de los relatos incómodos a lo largo de los siglos. Muchas narraciones que no encajaban con las doctrinas oficiales fueron olvidadas o suprimidas. Historias de visiones y encuentros que se alejaban de la normatividad fueron consideradas peligrosas. El resultado es que la memoria colectiva ha perdido testimonios que podrían ampliar nuestra comprensión. La figura de Eliseo, al igual que la de otros visionarios, ha sido simplificada para adaptarse a una interpretación controlada. Se enseñan sus milagros como ejemplos de fe, pero se omiten detalles que sugieren algo más. En este capítulo, se reflexiona sobre cómo las instituciones religiosas y académicas han filtrado la información. Se explora el proceso por el cual ciertos textos se canonizan y otros se excluyen. Al mismo tiempo, se ofrece una visión esperanzadora gracias a los avances tecnológicos y a la disponibilidad de documentos antiguos. Cada vez más personas pueden investigar por su cuenta. Se anima a los espectadores a consultar textos apócrifos, literatura de sabios de otras tradiciones y trabajos académicos que proponen interpretaciones alternativas. Recuperar estos relatos olvidados es un acto de rescate cultural que enriquece el debate. Capítulo 11. Conexiones contemporáneas. La búsqueda de señales hoy en día. Millones de personas miran al cielo, esperando encontrar signos de vida más allá de nuestro planeta. La idea de que no estamos solos ya no pertenece solo a novelas de ficción. Científicos y agencias espaciales buscan exoplanetas habitables y señales de radio que indiquen inteligencia. En ese contexto, los antiguos relatos de contactos cobran un nuevo brillo. Si en el pasado estos encuentros ocurrieron y quedaron registrados como visiones, ¿no sería lógico que nos preguntemos si están ocurriendo de nuevo? Este capítulo conecta la vida de Eliseo con la cultura contemporánea que se entusiasma con ovnis, luces en el cielo y visitas de otros mundos. Se recuerda que la mente humana tiende a conectar patrones y que a veces la imaginación puede llevarnos a interpretaciones exageradas. Sin embargo, se mantiene abierta la puerta a la posibilidad de que el universo sea visitado por otras civilizaciones. Se mencionan casos modernos de pilotos y astronautas que reportan objetos inexplicables. Estos testimonios, aunque sujetos a interpretación, demuestran que el misterio no ha desaparecido. La narrativa anima a ver la relación entre pasado y presente como un continuo en el que la humanidad siempre ha mirado hacia arriba buscando respuestas. Capítulo 12. El legado de Eliseo en la cultura y el arte. El personaje de Eliseo ha inspirado innumerables representaciones en pinturas, poemas y obras literarias. Artistas del Renacimiento lo pintaron sosteniendo el manto y separando las aguas del río. Poetas lo mencionan como símbolo de esperanza y renovación. En épocas modernas, algunos escritores de ciencia ficción han reinterpretado sus hazañas como encuentros con naves espaciales. Películas y series que exploran teorías de alienígenas antiguos
incluyen episodios inspirados en sus milagros. La música, desde himnos hasta canciones contemporáneas, ha incluido referencias a su poder sobrenatural. En la cultura popular, su figura se ha adaptado a narrativas que combinan religión y ciencia ficción. Novelas gráficas muestran a Eliseo como guardián de puertas hacia otros planos. Videojuegos de aventuras utilizan su nombre y sus hazañas como inspiración para misiones de exploración interdimensional. Estas representaciones, aunque a veces sensacionalistas, muestran que el profeta sigue vigente en la imaginación colectiva. Estudiar sus nuevas interpretaciones permite comprender cómo la sociedad actual procesa las ideas de contacto con lo desconocido y cómo proyecta sus inquietudes en personajes ancestrales. Capítulo 13. Recordar para transformar. Conclusión abierta. A lo largo de este extenso guión, hemos viajado por las memorias de un profeta, por las intersecciones entre religiones y ciencia, por simbolismos y conspiraciones. Hemos cuestionado la narrativa oficial y hemos considerado la posibilidad de que Eliseo estuviera en contacto con fuerzas que no entendemos. También hemos visto cómo estas historias pueden ser metáforas poderosas para nuestro crecimiento personal. Al final, lo más importante es mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. La invitación final es a no perder la curiosidad. Los textos antiguos están llenos de mensajes que esperan ser descifrados. Eliseo nos muestra que la realidad tiene muchas capas y que cada milagro encierra varias enseñanzas. En un mundo que cambia a gran velocidad, buscar en las raíces de la tradición puede darnos pistas para afrontar el futuro. Te animamos a seguir explorando, a leer con ojos frescos y a compartir tus hallazgos con la comunidad. Suscríbete a The Secret Bible y hipea este video para que la búsqueda de la verdad continúe. Tu participación es esencial para que sigamos desvelando los secretos que la historia quiso ocultar. Capítulo 14. La doble porción tras fondos místicos. La petición de Eliseo para recibir una doble porción del espíritu de su maestro no fue un capricho. En el contexto hebreo, recibir una doble porción significaba la herencia del primogénito. Eliseo se coloca en el lugar de hijo espiritual y pide aquello que lo legitimaría como sucesor. Pero más allá de la metáfora, es posible considerar que Eliseo estaba solicitando acceso a un conocimiento superior. En tradiciones antiguas, la transmisión de saber se realizaba a través de rituales y contactos directos con seres más avanzados. Chamanes, sacerdotes y reyes eran iniciados en cuevas y montañas donde, según los relatos, se encontraban con maestros de las estrellas. En la India se habla de los siddhas, seres que dominan técnicas que parecen mágicas. En Egipto, los faraones participaban en ceremonias en las pirámides para recibir la sabiduría de los dioses. Eliseo, al pedir la doble porción, podría estar reclamando una iniciación que lo vinculara a una fuente de poder externa a lo humano. Su éxito en los milagros posteriores sugiere que esta transmisión fue efectiva. Este capítulo examina historias de iniciaciones en distintas culturas y propone que la doble porción es una clave para entender cómo se transmitía la información antes de que existieran escuelas formales. Capítulo 15. La resurrección del niño, la ciencia de la vida. Uno de los actos más conmovedores de Eliseo es la resurrección del hijo de la tsunamita. La Biblia narra que el niño murió repentinamente y la madre corrió desesperada hacia el profeta. Eliseo se tendió sobre el cuerpo, boca sobre boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos. El cuerpo del niño se calentó y estornudó 7 veces. La explicación tradicional es que la vida regresó gracias al poder de Dios. Pero si analizamos la escena, observamos técnicas que recuerdan la resucitación cardiopulmonar moderna. El contacto boca a boca y el calentamiento del cuerpo son métodos empleados en primeros auxilios. Para quienes buscan conexiones con conocimientos avanzados, este milagro podría ser una demostración de acceso a una técnica de reanimación que no era conocida en su tiempo. Se invita a reflexionar sobre la posibilidad de que Eliseo aplicara principios que hoy entendemos como medicina. También se analizan relatos de otras culturas donde curanderos usan energía y vibración para devolver la vida. En la tradición china se habla de maestros que pueden transferir energía vital, el ki, para sanar. En tradiciones del Amazonas, los chamanes utilizan soplos y cantos para llamar de vuelta al espíritu de una persona. Estas coincidencias sugieren que existen prácticas de sanación que trascienden las barreras culturales y que podrían tener un origen común. Capítulo 16. Agua, ríos y portales. Limpieza y transformación. El río Jordán desempeña un papel importante en las historias de Eliseo. Allí se separan las aguas para que cruce. En él, Naamán, un general sirio, se sumerge 7 veces para ser limpio de su enfermedad de piel. El agua siempre simboliza transición
y purificación. Se puede interpretar que Eliseo comprendía el poder sanador del agua, tanto física como espiritualmente. Pero las aguas también pueden servir como portales entre mundos. En muchas tradiciones, los ríos son fronteras que separan el reino de los vivos del de los espíritus. En la mitología griega, el río Estigia es la barrera para llegar al inframundo. En culturas americanas, el río es la puerta por la que los chamanes viajan para conversar con los ancestros. Este capítulo explora la idea de que Eliseo usaba el agua no solo como símbolo espiritual, sino como medio de comunicación con otras realidades. Al separar el río, abra un camino. Al instruir a Naamán para que se sumerja, crea una renovación completa. Se comparan estos relatos con rituales de iniciación, en los que el iniciado se sumerge en ríos o lagos para obtener visión y poder. También se discute la conexión entre el agua y la física de los portales, considerando teorías de que ciertas propiedades de la materia pueden cambiar en la presencia de campos de energía específicos. De este modo, el agua se convierte en un elemento clave para entender la interacción entre la dimensión humana y lo desconocido. Capítulo 17. Las escuelas de profetas. Formación para lo invisible. Los textos mencionan la existencia de compañías de profetas, grupos de hombres y mujeres dedicados a la oración y la enseñanza. Algunos viven en comunidad y se dedican a la contemplación y al servicio. Es posible que estas escuelas fueran más que centros de estudio de la ley. Podrían haber sido lugares de entrenamiento en habilidades como la visión interior, la clarividencia y la comunicación con seres de otros planos. En muchas culturas, las escuelas de misterios entrenaban a sus estudiantes en estados alterados de conciencia mediante ayuno, música y ejercicios respiratorios. Estas prácticas abrían la mente a realidades sutiles. Este capítulo sugiere que Eliseo, como líder de estos grupos, desarrollaba habilidades en sus discípulos que les permitían percibir lo que la mayoría no veía. Enseñaba a abrir los ojos como en Dotán y a escuchar voces que proceden de más allá. Se comparan estas escuelas con las tradiciones chamánicas donde los aprendices son guiados por maestros para conectar con los espíritus de la naturaleza y con ancestros estelares. También se examina la hipótesis de que ciertas sustancias naturales, plantas sagradas y hongos hayan sido utilizadas para expandir la conciencia. Esta posibilidad no resta espiritualidad a los relatos. Al contrario, demuestra que la búsqueda de lo trascendente ha sido siempre parte integral del desarrollo humano. Capítulo 18. El desafío de la creencia, fe y pensamiento crítico. Abordar estos temas requiere un delicado equilibrio entre abrir la mente y no caer en la credulidad absoluta. Muchas personas temen que cuestionar las narraciones tradicionales pueda debilitar su fe. Sin embargo, explorar estas posibilidades no significa negar la trascendencia. Más bien invita a ampliar el horizonte y a reconocer que Dios y el universo pueden operar mediante mecanismos que aún ignoramos. Es importante cultivar un espíritu crítico, evaluar las evidencias y considerar distintas interpretaciones, sin aferrarse a una sola. En este capítulo se anima a practicar la humildad intelectual. Se habla de cómo la fe y la razón no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de la verdad. Se recuerda que las creencias cambian con el tiempo, a medida que la humanidad adquiere más conocimiento. También se reconoce el valor de la tradición, que mantiene viva la memoria de las experiencias de los antiguos. La clave está en leer con respeto y curiosidad. El espectador es invitado a reflexionar sobre su propia relación con lo desconocido y a aceptar que la duda puede ser un camino hacia la sabiduría. Capítulo 19. Seres interdimensionales en otros textos sagrados. La Biblia no es el único texto que describe encuentros con entidades que provienen de más allá de nuestro mundo. En el Bhagavad Gita, Krishna se revela a Arjuna en una forma cósmica que contiene millones de soles y universos. En las tradiciones budistas, los bodhisattvas descienden de mundos celestiales para enseñar. Las leyendas nórdicas hablan de Odín viajando entre los 9 mundos. Los aborígenes australianos tienen relatos de la serpiente arcoíris, que viaja por el cielo y la tierra. Estas historias muestran que la experiencia de contacto con lo extraño es un fenómeno universal. Este capítulo conecta los milagros de Eliseo con el panorama global de seres que cruzan dimensiones. Se pregunta si todos estos relatos describen diferentes encuentros con una misma familia de entidades. Se considera la idea de que existen viajeros que pueden moverse a través del espacio y del tiempo y que se presentan de manera diferente según la cultura. Se explora la posibilidad de que el mensaje principal de estos seres no sea la tecnología, sino la comprensión de que el cosmos es un tejido interconectado. Al unir estas historias se construye un mapa de la humanidad como especie en constante diálogo con lo desconocido. Capítulo 20. Ciencia y mito. Intersecciones sorprendentes en la frontera del conocimiento humano. La ciencia empieza a hablar de multiversos, realidades paralelas y partículas
que se entrelazan a distancias imposibles. Los físicos cuánticos describen fenómenos que parecen magia. Al mismo tiempo, los relatos de profetas y místicos contienen metáforas y símbolos que podrían relacionarse con estos descubrimientos. Cuando Eliseo ve ejércitos invisibles, se podría pensar en dimensiones paralelas. El torbellino que eleva a Elías puede recordarnos los agujeros de gusano, hipotéticos atajos a través del espacio y el tiempo. La multiplicación de alimentos podría reflejar el concepto de abundancia que surge cuando se comprende la naturaleza ondulatoria de la materia. Este capítulo se sumerge en la relación entre la física moderna y los antiguos relatos. Se exploran teorías como la del campo unificado, que busca explicar todas las fuerzas en una sola ecuación. Se pregunta si los profetas tenían vislumbres intuitivos de estas realidades. Se recuerda que en la historia de la ciencia, muchas ideas surgieron a partir de intuiciones filosóficas o místicas. El debate no es si los profetas eran científicos, sino si la experiencia humana puede captar verdades que más tarde se traducen en lenguajes técnicos. Al considerar esta posibilidad, se abre un diálogo creativo entre mito y ciencia que enriquece a ambos. Capítulo 21. Lecciones para hoy: humildad y esperanza. Finalmente, ¿qué podemos aprender de todo esto? La historia de Eliseo nos enseña que el mundo es más misterioso de lo que imaginamos. Nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y de honrar la curiosidad. Nos invita a no ridiculizar lo que no comprendemos, sino a investigarlo con paciencia y respeto. El profeta nos muestra la fuerza de la fe y la valentía de cuestionar. Nos habla de la importancia de servir a otros y de usar el conocimiento para sanar y alimentar, no para dominar. En una época donde la humanidad enfrenta desafíos enormes, desde crisis ambientales hasta tensiones sociales, escuchar las historias de los antiguos puede inspirarnos. Nos recuerdan que los seres humanos siempre han buscado sentido más allá de la superficie. Nos animan a trabajar juntos, a compartir recursos y a cuidar el planeta. Nos enseñan que incluso si hay fuerzas superiores o seres avanzados, nuestro deber es cultivarnos y respetar a todos los seres. La esperanza de contactar con otras inteligencias no debe hacernos olvidar el valor de cada vida en la Tierra. Conclusión definitiva hacia la búsqueda, ahora que hemos viajado a través de la vida de Eliseo, comparado sus milagros con teorías sobre civilizaciones avanzadas, explorado paralelos en otras culturas y reflexionado sobre nuestra capacidad para percibir realidades ocultas. El camino continúa. Cada lector y espectador tiene la oportunidad de seguir investigando, de leer las escrituras con ojos nuevos y de compartir sus propias hipótesis. El universo está lleno de incógnitas. Los profetas nos dejaron huellas. Depende de nosotros seguir sus pasos sin miedo. Si has llegado hasta aquí, es porque hay en ti un deseo de verdad y de aventura. No te quedes con lo aprendido hoy. Explora, pregunta, sueña y recuerda acompañarnos en esta travesía. Suscríbete a The Secret Bible y Hippia este video para que otros se sumen a la búsqueda. Juntos seguiremos desentrañando los enigmas que han sido olvidados y encontrando nuevas formas de ver el pasado y el futuro. Nuestro viaje apenas comienza. Epílogo. Invitación a contemplar. Cada uno de nosotros lleva un universo interior donde las historias antiguas resuenan con ecos de experiencias personales. Las visiones de Eliseo pueden ser vistas como espejos de nuestras propias búsquedas, nuestros miedos y nuestros anhelos. Al final de este viaje, queda la tarea de contemplar qué parte de tu vida necesita un carro de fuego que te eleve, qué río debes cruzar con valentía, qué milagro cotidiano espera ser reconocido. La exploración de las escrituras no es solo un ejercicio intelectual, es un camino de autoconocimiento que ilumina nuestros rincones oscuros y expande nuestra comprensión del misterio. Mantén viva la llama de la curiosidad y lleva estas preguntas a tu entorno, porque la sabiduría se nutre cuando se comparte.